nombre es María Fernanda Morris y pues yo quiero contarles un poco acerca de la producción de pares de fotones entrelazados utilizando un cristal PPKTP. Entonces ahorita estas palabras están como medio en chino, pero la idea es que a medida que vayamos avanzando todo está muchísimo más claro. Entonces, primero hablemos de pues por qué queremos hacer estas fuentes de pares de fotones entrelazados. Entonces, la tecnología ha cambiado un montón en los últimos años y ya estamos muy cerca de la siguiente revolución tecnológica, que es una revolución que tiene en cuenta la cuántica y todos estos fenómenos cuánticos de los que tal vez hemos escuchado hablar y no entendemos, como por ejemplo el entrelazamiento cuántico. Y el entrelazamiento tiene en cuenta estos pares de fotones. Entonces, algunos ejemplos que utilizan estos pares de fotones entrelazados son las tecnologías cuánticas, la comunicación y la criptografía cuántica, la teletransportación cuántica y la absorción de dos fotones. Acá en el lado derecho yo les tengo el ejemplo, pues me parece un ejemplo súper claro de el uso de pares de fotones. Y es que este satélite chino lo mandaron, pues ahorita está en órbita y es precisamente utiliza estos pares de fotones. En el satélite se producen pares utilizando el cristal que nosotros también estamos utilizando, que es un cristal PPKTP. Y lo que hacen es que mandan los fotones a la Tierra, cada uno por separado del par, mandan cada uno por separado, hacen que uno de los fotones interactúe con otro fotón y al hacer este proceso la información se transmite de manera inmediata al par que está en otro lugar en Asia y esto es precisamente lo que se conoce como teletransportación cuántica. Entonces es transmitir información de manera instantánea, pues gracias a este satélite que manda como los parcitos a diferentes lugares en la Tierra. Entonces es algo súper chévere y que pues está precisamente utilizando esto que nosotros vamos a hacer en la universidad y estamos haciendo en la universidad y pues es bastante útil pues. Entonces primero hablemos de las fuentes de pares de fotones y pues la más utilizada y la que nosotros estamos utilizando en este momento, que se llama Spontaneous Parametric Down Conversion, que se dice, pues que por sus siglas se dice SPDC, y pues que en español es emisión espontánea paramétrica descendente. Entonces, ¿qué es esta vaina y cómo se producen los pares gracias a esto? Entonces, es un proceso que es no lineal, en el que un fotón de una energía alta, que lo que quiere decir es que tiene una frecuencia súper alta y, por ejemplo, que es en nuestro caso, que como más con más sentido, es que es azul. Entonces, la longitud de onda de esto está a 405 nanómetros, eso es casi ultravioleta, y lo que ocurre es que entra en un cristal no lineal. Y al entrar al cristal no lineal, que además tiene características de segundo orden, que ya vamos a ver qué es eso, hace que se produzcan pares o sea, que ese fotón se aniquile y se produzca un par de fotones entrelazados que tienen pues información que está correlacionada. Estos pares van a tener, pues como tienen, van a tener eh, información compartida y van a llamarse el signal y el Euler, que son precisamente estos dos del lado derecho. Ahora, para que esto ocurra tiene que haber conservación de momento y conservación de energía. Por eso precisamente cuando nosotros hablamos de que al principio la energía es bastante alta es para que acá al final pues la energía de los dos fotones que salgan sea la misma que la del fotón que entró, ¿sí? Entonces pues acá nosotros vamos a hablar de conservación de energía y vamos a hablar de conservación de momento. En la conservación de momento pues como vamos a hablar de los vectores de onda de la luz, entonces vamos a tener que se tiene que como tiene que ocurrir este triangulito. La suma de las conservaciones de los fotones de salida tiene que ser igual a la del bombeo. Precisamente, si se dan cuenta, estos vectorcitos de onda tienen como una apertura. Eso quiere decir que los fotones van a salir cada uno como en direcciones como opuestas en un anillo. Y esto, pues si uno hace las matemáticas, se da cuenta que tienen signo positivo y negativo. Entonces, nuestros pares se van a ver como anillos. Anillos alrededor de una señal de bombeo. Ahora, hablemos del proceso no lineal que ocurre. El proceso no lineal que ocurre gracias a que el cristal es un cristal que es no lineal, de segundo orden, pero ¿por qué es así? Porque el campo eléctrico de la luz cuando entra al cristal hace que ocurran estas propiedades y que precisamente aparezcan unas susceptibilidades eléctricas de primer y de segundo orden. En el primer orden nosotros vemos el proceso de absorción y de dispersión. Y en el segundo orden nosotros vemos nuestro proceso que es Spontaneous Parametric Down Conversion.
Esta susceptibilidad eléctrica va a ser súper importante a la hora de mirar la conservación de energía y la conservación de momento cuando queremos tener cristales más largos. ¿Por qué? Porque imagínense que para que esta conservación, pues es para que estas condiciones de phase matching se cumplan, tienen que siempre, y pues esto lo que se refiere es que las ondas interactuantes, que es la bombeo, la señal y el Ayler, al final del cristal tengan la misma fase. Entonces, para que esto ocurra, no es tan trivial porque en el proceso de dispersión que da el Ki1, unas ondas van a ir más rápido que las otras por las frecuencias, el azul con respecto a las rojas, pero necesitamos que tengan la misma fase al final. Tener una fuente intensa, necesito que mi cristal sea lo suficientemente largo para que pues produzca muchos pares, porque a medida que va pasando más cristal, más fotones decaen, produciendo más pares. Entonces, como no es tan fácil hacer esto, la gente se le ocurrió utilizar un cristal que está periódicamente polarizado. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa tener un cristal periódicamente polarizado? Y es que esta susceptibilidad eléctrica de la que hablamos, ahora vamos a empezar a jugar con su signo. Y eso lo que quiere decir es que vamos a cambiar un eje cristalográfico del cristal, haciendo que la susceptibilidad cambie su signo, y precisamente cada vez que se acabe una de las longitudes, la fase la vamos a cambiar, que es precisamente lo que ocurre acá. Nosotros tenemos nuestra onda normal, que seguiría si nuestro cristal fuera como tranquilito, y luego lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a rotar la polarización, haciendo que cada vez que se acabe una de las longitudes coherentes, vamos a voltear la fase, y así siempre al final de cada uno de los pedacitos de las longitudes coherentes vamos a tener la misma fase al final, y vamos a poder conservar el phase matching la conservación de energía y momento al final de cada una de las longitudes coherentes, y a la final vamos a poder tener un cristal más largo, y pues vamos a poder tener una mayor intensidad, que era justo lo que nosotros queríamos antes. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que nuestro vector de desfase vamos a tener que modificarlo para poder tener en cuenta como la estructura tipo rejilla, tipo grading del cristal, que precisamente por eso existe este vector Kg, el vector de onda que depende de la estructura de rejilla del cristal, y pues eso lo podemos ver acá en el periodo. El periodo son dos longitudes coherentes, una arriba y una abajo, con una con polarización arriba y otra con polarización abajo. Entonces, pues lo que esto nos propone es que vamos a tener un cristal más largo, que nos implica más intensidad, y que además pues es como mucho más interesante a la hora de ver sus cualidades. Ahora, para poder lograr esto, nosotros ahora vamos a tener que tener en cuenta la temperatura. Entonces, nuestras condiciones de momento, el delta K, ahora va a depender no solamente del índice de refracción, que dependía de la longitud de onda, sino además a ese índice de refracción le tenemos que hacer una corrección con respecto a la temperatura, que es justo lo que vemos acá al lado izquierdo. Si nosotros cogemos la temperatura a 20, 120 y 200 grados centígrados, la temperatura del cristal, lo que va a ocurrir es que el índice de refracción va a cambiar. Y a la medida que cambia esto, pues precisamente pues las condiciones de phase matching van a tener que, pues se van a cumplir o no se van a cumplir. Entonces, nosotros acá vemos, pero son 20, 120, 200 grados centígrados, o sea, en realidad no me afecta. Pero sí, afecta un montón cuando nosotros tenemos en cuenta longitudes de onda súper específicas, y que nuestro horno no es perfecto y va a solamente tener 40 grados centígrados para poder jugar entre los 20 y los 60 grados centígrados. Entonces eso es justo lo que ocurre acá al lado derecho. Si nosotros tenemos en cuenta que necesitamos que la temperatura del horno esté en ese rango, 20 a 60 grados centígrados, tenemos 40 grados centígrados para jugar, y eso solamente nos deja entre 404.6 nanómetros y 405.6 nanómetros para la luz de bombeo, para poder producir pares. Y el problema es que esto nos va a implicar que tenemos que tener una longitud de onda súper específica, y que esté en un solo modo. No podemos tener como varias longitudes como llegando al cristal, sino estamos solo una para poder ver los pares en específico en las frecuencias que queremos. Entonces, para esto uno utiliza una cavidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a tener que
separar el proyecto en tres partes: la fuente de luz láser y la óptica, la parte del SPIC, que es nuestra fuente de pares de fotones, y la parte de la caracterización de la fuente. Entonces, en principio, cuando nosotros queremos hablar primero de la parte de la óptica, nosotros vamos a tener que hablar del single frequency que queremos, de que tengamos solo una frecuencia todo el tiempo. Para eso se utiliza una configuración que se llama la configuración de Littrow, que esto básicamente es una cavidad externa que se utiliza con una rejilla y el láser para poder tener solamente un orden de magnitud. Entonces acá básicamente es que devolvemos uno de los órdenes que se producen gracias a la rejilla, y esto de la cavidad que ocurre entre la rejilla del láser y la cavidad que ya tiene el diodo láser de por sí. Entonces a la final lo que logramos es tener solamente un orden a una sola frecuencia, con un solo modo, que es justo lo que ocurre acá. El wavelength meter, que es con lo que nosotros medimos la longitud de onda, lo que hace es que hace interferencia de modos cuando tiene varios modos, que es lo que precisamente vemos acá, que hay varios modos que están interfiriendo, y a pesar de que dice que está a 405.2 nanómetros, tiene muchos modos. Entonces cuando entra el cristal lo que va a hacer es que vamos a tener que está produciendo pares a diferentes longitudes de onda y que no nos sirven. Pero entonces cuando utilizamos la cavidad, esto es lo que ocurre, que vemos picos en específico para la longitud de onda que nosotros queremos, y pues vamos a poder caracterizar los pares de mejor manera. Ahora, la luz que sale del diodo es elíptica. En nuestro caso es muy ruidosa. ¿Por qué? Porque todas estas como partes externas de la elipse, que no son, pues que no hacen parte del circulito, lo que van a hacer es que van a interferir dentro del cristal y no nos van a permitir ver el anillo que hablábamos de la conservación de momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener que utilizar otra configuración, que es un filtro espacial, que precisamente utiliza una apertura. Uno enfoca la luz en una apertura y todo el ruido externo se queda en este lado de la apertura, y a la final vamos a tener solamente un perfil redondito súper bonito, que es justo lo que está ocurriendo acá. Tenemos nuestro perfil elíptico, ruidoso, que no nos sirve, y después del pinhole, o sea, después del filtro espacial, vamos a tener un perfil redondito que además es gaussiano, y es justo lo que nosotros necesitamos para poder hacer nuestro proceso del SPIC de manera correcta. Acá es donde ocurre la magia. Este es nuestro montaje, y acá precisamente vemos la configuración del Littrow. Esta es nuestra cavidad. Acá vemos para medir la longitud de onda. Acá lo que hacemos es el filtro espacial. Acá está el horno, el cristal va acá. Acá nos deshacemos de toda la luz azul restante, y acá lo que hacemos es que vamos a poder mirar si realmente tenemos pares de fotones correlacionados. Entonces, en principio, acá es cuando vemos como la conservación de momento, que les decía, que es que el anillo cambia de tamaño dependiendo de la temperatura, para poder conservar el momento. Y por el otro lado tenemos la función de correlación de segundo orden, que precisamente esto lo que mide es si nuestros pares realmente están correlacionados, ya que la función de correlación de segundo orden toma en cuenta la razón en la que llegan coincidencias a dos detectores distintos. Entonces, si estas coincidencias no son como aleatorias o por el ruido de fondo, este valor de la G2 va a ser cada vez más alto. Entonces, a medida que es más alto, sabemos que justo ahí hubo un par. Y si siempre ocurre, digamos, con una diferencia, tau es la diferencia temporal entre los dos detectores. Si siempre ocurre en el mismo punto, pues vamos a poder ver que que la detección ocurrió justo en el momento que era, al mismo tiempo, y pues que esa detección fueron nuestros pares. Si tuviéramos coincidencias extra, pues este valor sería muchísimo más pequeño. Además de eso, pues sabemos que son pares y que es un fenómeno que además es cuántico, porque digamos, si nosotros estuviéramos hablando de luz coherente, de luz como la del láser, lo que ocurre es que esta función es 1, o sea, el G2 es 1, y para térmica es entre 1 y 2. Entonces, precisamente lo que está ocurriendo es un fenómeno que es netamente cuántico y que son pares que están correlacionados. En este momento la intensidad no es la que nosotros quisiéramos, o sea, la intensidad está bastante baja, está entre 1000 y 4000 Hz por milivatio, pero pues esta comparación precisamente nos permite ver que probablemente estamos hablando de filtros y de
y de ajustes y de acoples a la fibra, y por eso es que no estamos pudiendo ver todos los pares que realmente estamos produciendo, pero eso es como algo que tenemos que estar mejorando de aquí en adelante. Y además de eso también estamos, pues la idea es empezar a utilizarlo en tu Photon Absorption, que es una de las motivaciones que tenemos desde el principio, que es básicamente absorción de 2 fotones en moléculas. Entonces, eso es todo. Acá tenemos como la bibliografía, pues por si les interesa saber de dónde saqué la información. Y ya, eso es todo.